Bueno, finalmente pude decir que tuvimos un recreo largo sin querer. No era un problema de internet, era un problema de entrar a Zoom, de reingresar a Zoom. Una cosa rara, nunca me había pasado, no sé ustedes, Tochi, Karina. Sí, no, a mí me ha pasado, No, me dejaba ingresar a mí la otra vez en una clase de la tarde. Bien, bien, Ya me ha bien. pasado en 2 o 3 oportunidades. Bueno, son cosas que estamos aprendiendo en la virtualidad todos juntos. Vamos a continuar entonces con esto, así podemos seguir avanzando. Ahí están viendo, ¿verdad? Sí. Ahora que ya conocemos la clasificación de las ecuaciones, sabemos cuándo son ecuaciones diferenciales ordinarias, cuándo no, identificamos el orden, sabemos si son lineales o no lineales. Antes de empezar a estudiar métodos de resolución, vamos a ver qué significa resolver una ecuación diferencial. Vamos a ver qué significa hallar la solución y también cuántos tipos de soluciones hay. Nosotros cuando hablamos de solución, y esto ya es la segunda o tercera vez que lo reiteramos desde que empezamos a ver ecuaciones diferenciales, tratamos de encontrar una función cualquiera que tiene que satisfacer la ecuación diferencial original que nos dieron. Es decir, que reemplazando la función y sus derivadas en la ecuación diferencial original, tiene que verificarla. O sea, que además, al verificar, nos queda reducido a una identidad, porque nos queda que un primer miembro va a ser igual a un segundo miembro. Y como vimos también ayer con un ejemplo que les mostró Karina, una ecuación diferencial no siempre tiene solución. Veamos, por ejemplo, esta ecuación diferencial. Derivada segunda de x respecto de t dos veces, menos 2 veces la derivada de x respecto de t, menos 15x igual 0. Yo afirmo que la función x igual e a la 5t es una solución de esta ecuación diferencial. Todavía no me preocupo por el proceso por el cual nosotros obtenemos esta solución. Simplemente vamos a poder identificar si algunas funciones son o no soluciones de la ecuación diferencial. Y lo que significa es que cuando a esta función nosotros la metemos dentro de la ecuación diferencial, es decir, cuando nosotros a esta función la incorporamos acá, o sea, hallamos su derivada segunda y la reemplazamos en este lugar, hallamos su derivada primera y la reemplazamos en este lugar, y luego reemplazamos esta función x en el lugar donde aparece x, nos tiene que quedar verificado, es decir, nos tiene que dar todo este primer miembro 0, porque en el segundo miembro de la ecuación diferencial, en este caso, tenemos un 0. Veamos si esto sucede, si esto es verdad. Entonces, derivemos, y esto lo van a hacer ustedes, primero, hallen x', o sea, la derivada de x respecto de t, y luego x segunda. Y me indican en el chat qué les da x' y qué les da x segunda. De paso a lo que decía Karina, que todo esto va en el apunte, que todo esto va en las hojas de fórmula, también nosotros en esto de ecuaciones diferenciales tenemos unos 3 archivos que les vamos a subir al campus, que es texto, que fue elaborado por la cátedra, sumado al PowerPoint, sumado a las clases, y sumado también algunas indicaciones de libros que nosotros les podemos dar, tienen un montón de información para poder estudiar. Pero bueno, ¿qué obtenemos cuando derivamos? Ezequiel dice 5 por e a la 5t, ¿de acuerdo? ¿Y qué obtenemos cuando volvemos a derivar esta expresión? Es decir, hallamos la derivada segunda. Ahí Ezequiel nos dice también 25 por e a la 5t. Bien, perfecto, yo voy a mostrar simplemente las dos expresiones. Estos son los resultados que nos dio Ezequiel. Y yo los escribí en color porque con estos códigos de colores voy a reemplazar en la expresión original que tenemos. Voy a reemplazar acá
la derivada primera y la función que estaba en rojo. Fíjense que cuando incorporamos todo esto que acabamos de calcular en nuestra ecuación diferencial, nos queda, en vez de la derivada segunda, 25 por e a la 5t. Luego tenemos menos 2 por la derivada primera, que es 5 por e a la 5t. Y luego menos 15 por x, que es e a la 5t. Esto nos tiene que dar igual a 0. Bueno, efectivamente, si nosotros hacemos las operaciones indicadas, aquí nos va a quedar 2 por 5, 10. Entonces vamos a tener 25e a la 5t, menos 10e a la 5t, menos 15e a la 5t. Podemos agrupar los positivos y los negativos y tenemos que 25e a la 5t menos 25e a la 5t igual a 0. Efectivamente, nos queda 0 igual a 0, o sea, estamos reduciendo nuestra ecuación diferencial a una identidad. Y por lo tanto, podemos decir entonces que e a la 5t es solución de esta ecuación diferencial dada porque la verifica. Ese proceso lo vamos a tener que hacer cuando se nos dé cualquier ecuación diferencial y nos digan verificar si o decidir si tal función es solución o no de esta ecuación diferencial. Ahora, ayer les decíamos que generalmente las ecuaciones diferenciales tienen muchas soluciones, tienen infinitas soluciones. Entonces, propongo también ahora que ustedes analicen si esta otra expresión que les voy a dar a continuación es también una solución o no de la ecuación diferencial. Aquí, si no me equivoco, está mal escrito, sí, por supuesto. Aquí vamos a cambiar... No, perdón. Estaba bien escrito, yo me confundí. La función e a la 5t ya sabemos que es solución. Ahora la pregunta es si la función e a la menos 3t es también una solución de la ecuación diferencial o no. Es decir, tendríamos que hacer el mismo procedimiento. Tendríamos que hacer la derivada primera, la derivada segunda. Tendríamos que reemplazar en esta ecuación y si todo nos queda reducido a una identidad, efectivamente va a ser una solución. ¿Se animan a hacerlo? Miren que la respuesta no es necesariamente sí, ¿eh? Ustedes realícenlo, nos dicen a través del chat si les parece que verifica la ecuación diferencial o no, y después lo mostramos para que todos lo puedan observar. El proceso, chicos, voy a volver, es el mismo que antes, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es, dada una ecuación diferencial y una posible solución, hallar la derivada primera de esa función, la derivada segunda, y luego reemplazar todo en la ecuación diferencial a ver si queda verificada. Ese es el proceso que tienen que hacer, pero ahora cambió la función y estamos hablando de e a la menos 3t. Ahí Florencia dice en el chat que ella cree que sí, que es una solución. Ezequiel dice que también. ¿Alguno más? Dolores dice también ella. Perfecto. Y entonces vamos a decirles que sí, chicos, que están en lo correcto, que e a la 5t es también una solución de la ecuación diferencial, porque cuando nosotros hallamos su derivada y su derivada segunda, obtenemos estas expresiones. Cuando a estas expresiones las reemplazamos en la ecuación diferencial, obtenemos por resultado justamente una identidad. Me quedó... Ahí está. Si reemplazamos, obtenemos esto, ¿verdad? 0 igual 0, al final, finalmente una identidad.
Ahora voy a preguntar algo más. ¿Será cualquier exponente al que aparezca, o sea, cualquier número real que esté multiplicando a t en el exponente de e, una solución de nuestra ecuación diferencial? Por ejemplo, ¿será una solución la función x igual e a la 2t? ¿Esto será solución de nuestra ecuación diferencial? Por supuesto que para esto tenemos que hacer el mismo procedimiento, ¿no? Ahí dice Nahuel los múltiplos de 15 capaz. Divisores. No, en realidad no pasa por ahí, ¿eh? Quizás en este caso parezca, pero veamos qué ocurre acá. X' para esta función es 2 por e a la 2t. X segunda, 4 por e a la 2t. Cuando nosotros reemplazamos x, x' y x segunda en la ecuación diferencial, nos queda 4 por e a la 2t, que eso sería x segunda, menos 2 por x', o sea, menos 2 por 2 sería menos 4 por e a la 2t, menos 15 por la función original, que es 2t, o sea, menos 15 por e a la 2t, y eso tiene que ser igual a 0. Efectivamente, no lo es porque se cancelan los dos primeros términos y nos queda que menos 15 por e a la 2t es igual a 0, lo cual no es cierto porque no se reduce esto a una identidad, por lo tanto, e a la 2t no es una solución de esa ecuación diferencial. Fíjense que el procedimiento para decidir si eso no es el mismo, simplemente que tenemos que estar finalizando en una identidad, o sea que se verifica la igualdad que nosotros tenemos en la ecuación diferencial. No sé si Tochi o Fabián quieren hacer, o Karina, alguna aclaración acá, o seguimos avanzando con otro ejemplo. No, solo le preguntaría a los chicos si se puede avanzar o si quedó algo por... Ah, perfecto. Exacto, eso es cierto. Sí. Igual seguimos avanzando con más soluciones de la misma ecuación diferencial. Ah, listo, sí. O sea porque que... el tema, chicos, vieron que tiene tanto para deshilachar, digamos, ¿no? Es tan rico este tema que por ahí... Y todavía no sabemos cómo se obtiene la solución. Es Tal decir, cual. que después les vamos a dar los métodos para hallar la solución. Acá estamos simplemente verificando a ver si es o no es solución. ¿Cómo se halla la solución? Eso viene un poquito más adelante. Sí, yo creo que ni hoy ni mañana vamos a hablar de cómo se halla la solución. Porque primero vamos a hablar bien de los conceptos, esto de lo que significa una solución y demás. Otra pregunta. ¿Podrá ser la función x igual 0 una solución de esta ecuación diferencial? Y esto espero respuestas en el chat, ¿no? Acá hay una respuesta de Ezequiel que dice que sí. Hasta ahora Ezequiel es el único que ha respondido. Dolores dice que sí. Florencia dice anula todos los términos y se cumple la igualdad. Perfecto. Muy bien esa respuesta. Todos están diciendo que sí. Efectivamente, si x es igual a 0, su derivada es 0, su derivada segunda es 0, y entonces, al reemplazar la derivada segunda, la derivada primera y la función, nos queda efectivamente una identidad 0 igual 0, y entonces podemos decir que la función x igual 0 es solución de la ecuación diferencial ordinaria. Muy bien. Ahora planteamos esto. La función x igual c sub 1 por e a la 5t más c sub 2 por e a la menos 3t, en donde c sub 1 y c sub 2 pueden ser dos números reales cualesquiera. Esta función es también una solución de nuestra ecuación diferencial. Esto es una afirmación.
Lo que tenemos que verificar ahora es por qué esta función es solución de la ecuación diferencial. Y más allá de que parezca más compleja que las anteriores, porque acuérdense que la primera que estudiamos fue solo e a la 5t, la segunda fue solo e a la menos 3t, ahora nos aparece una función e a la 5t multiplicada por un número real cualquiera, y otra función e a la menos 3t multiplicada por otro número real cualquiera. Entonces fíjense qué es lo que sucede cuando nosotros derivamos x respecto de t y luego hallamos la derivada segunda. No nos asustemos porque la función sea más larga. El procedimiento es el mismo. Si derivamos x respecto de t, teniendo en cuenta que c sub 1 y c sub 2 son constantes, la derivada nos queda 5c sub 1 por e a la 5t menos 3c sub 2 por e a la menos 3t. Aplicamos exactamente lo mismo que hacíamos antes, simplemente que ahora aparece además la constante c sub 1 y c sub 2. Y aquí al lado en verde está la expresión de la derivada segunda. Entonces nosotros teniendo la derivada segunda, la derivada primera y la función, reemplazamos en la ecuación diferencial original dada. El procedimiento de cálculo es un poquito más largo, pero es exactamente igual. Fíjense, reemplazamos en verde la derivada segunda, menos 2 por la derivada primera, que está en celeste, menos 15 por la función x igual, que está en rojo. Hacemos las operaciones, o sea, tenemos que hacer la distributiva. Distributivas de este 2 por este 5 y este 2 por este 3, teniendo en cuenta además los signos. Este 15 por c sub 1 y este 15 por c sub 2, teniendo en cuenta los signos. Esto nos lleva entonces a tener esta expresión, que está escrita aquí. 25c sub 1 por e a la 5t, más 9c sub 2 por e a la menos 3t. Luego fíjense que aparece menos 10, más 6, menos 15, menos 15. Y dejé en rojo lo que tiene e a la 5t y en negro lo que tiene e a la menos 3t. ¿Para qué? Para que ustedes observen que cuando nosotros hacemos la suma de los términos homólogos, es decir, los que contienen e a la 5t, aquí tenemos más 25, aquí tenemos menos 10 y acá tenemos menos 15. Los tres términos se cancelan entre sí. Y por otro lado, los que nos quedaron en negro, aparece más 9, más 6, que es más 15, y luego menos 15, que es 0. Es decir, que cualesquiera sean los valores de c sub 1 y c sub 2, no me preocupa, esto se transforma en una identidad y por lo tanto estamos diciendo que esta función definida como c sub 1 por e a la 5t más c sub 2 por e a la menos 3t es efectivamente una solución de nuestra ecuación diferencial. Esta solución que nosotros tenemos acá recibe el nombre de solución general. Ya en un ratito vamos a trabajar sobre esto, pero ya se los anticipo. Solución general. Porque en ella aparecen constantes arbitrarias, constantes cualesquiera, que depende del valor que tomen, voy a tener distintas funciones. Si esta es la solución general, ¿cuántas funciones entonces tengo yo como solución en una solución general? ¿Cuántas funciones puedo encontrar? Si están compuestas o intervienen en ellas constantes que pueden tomar cualquier valor real. Muy bien, chicos, infinitas. Entonces, ya lo vamos a ir anticipando, aunque en una diapositiva posterior viene, que en una solución general vamos a tener infinitas funciones que dependerá de los valores que pueden tomar nuestras constantes. Ahora, fíjense qué ocurre si, por ejemplo, nosotros decimos c sub 1 vale 1 y c sub 2 vale 0. Si ocurre esto, ¿cuál sería nuestra solución? O sea, yo, de los infinitos valores que pueden tomar c sub 1 y c sub 2, me interesan adoptar estos valores. Efectivamente, como dice Ezequiel, nos queda e a la 5t, que si ustedes recuerdan es la primera de las funciones que nosotros vimos. Muy bien, Florencia, lo puso en el chat. Perfecto.
¿Qué pasa ahora si hacemos C sub 1 igual 0 y C sub 2 igual 1? Si elegimos esos valores, porque pueden ser cualquier valor. Si reemplazamos, nos queda e a la menos 3t, la segunda solución que vimos. ¿Y qué pasa ahora si nosotros decimos que C sub 1 es igual a 0 y C sub 2 también es igual a 0? Nos queda x igual 0, que es la solución que vimos en tercer lugar, la que está escrita arriba en esta diapositiva. Es decir, que dándole valores a la solución general, nosotros podemos tener soluciones únicas, individuales, para distintos valores de las constantes, que se denominan soluciones particulares. También con esto me estoy adelantando. Pero estas soluciones particulares se desprenden de la general y se obtienen de la general dándole distintos valores a las constantes. También vamos a ver después cómo se pueden dar valores específicos a las constantes para obtener una solución particular determinada. Eso tiene que ver, seguramente lo vamos a ver mañana, con lo que al principio de la clase les dije que íbamos a terminar cerrando todo este tema con problemas de valor inicial, para obtener ahí soluciones particulares. Pero ya sea la solución general o particular, porque vimos todo esto que está ahí indicado en verde, siempre funcionan de la misma manera. Cualquier solución, sea particular o general, nosotros tenemos que reemplazarla en la ecuación diferencial dada y la tiene que verificar. Ahora estamos en condiciones de avanzar un poco más. Y ese poco más es ver gráficamente cómo representamos nuestra solución general. Esa solución de nuestra ecuación diferencial, que es e sub 1 por e a la 5x más e sub 2 por e a la menos 3x, dándole distintos valores a c sub 1 y c sub 2, obtenemos diferentes curvas. Fíjense que también se habla de que es una familia de curvas, porque todas ellas pertenecen a la misma familia, al mismo árbol genealógico, que es solución de nuestra ecuación diferencial original. Pero que sean de la misma familia no significa que tienen la misma forma. Si ustedes observan, por ejemplo, la función que está dibujada en celeste, o la que está dibujada en naranja, o incluso la que está dibujada en rojo, parecerían ser funciones cuadráticas. Pero si después miran la azul, ya la azul no tiene un vértice definido, sino que es más bien como si fuera una cuadrática, pero está deformada respecto de la cuadrática. Y si observan la verde, van a ver que tiene la forma de una parábola cúbica, pero transformada. O sea que tenemos diferentes tipos de funciones, pero todas pertenecen a la misma familia. Serán algunas primas, primas segunda, sobrinas nietas, pero todas vienen del mismo árbol genealógico porque son solución de la misma ecuación diferencial. Ese es el concepto, no que sean parecidas entre sí las funciones. Y obviamente que en esta gráfica aparecen solamente 7 funciones graficadas, porque se eligieron 7 valores cualesquiera. Si uno lo hace en el GeoGebra y le pone a C sub 1 un deslizador, a C sub 2 otro deslizador, y vamos moviendo los deslizadores simultáneamente, vamos a ver todos los tipos de funciones que podemos tener. Yo tengo unos gráficos preparados más adelante donde esto se muestra. Pero es importante que sepamos que eso que tenemos acá corresponde a la gráfica de la solución general de nuestra ecuación diferencial. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué representará la gráfica roja? ¿Qué representa la gráfica roja? ¿Qué me responderían? ¿Qué representa la gráfica roja? Porque el conjunto de gráficas representa la solución general de nuestra ecuación diferencial. ¿Qué representará la que está dibujada en color rojo? Dicen muy bien una solución particular,
Perfecto. Una solución particular. Cada una de estas curvas que tenemos dibujada acá corresponde a un valor de C sub 1, a un valor de C sub 2 y nos da por resultado una única función. Pero cada una de esas funciones pertenecen a la familia de funciones de la solución general. Veamos una gráfica más. Y ahora sí, lo que yo les decía recién, trabajando con el GeoGebra, yo hice varios movimientos como para que ustedes los puedan interpretar. Primero moví los dos cursores juntos, C sub 1 y C sub 2. Ahí ustedes observarán que en este caso está detenido en el valor 1,07, el valor de las constantes. Y fui llevándolos para que C sub 1 y C sub 2 tengan el mismo número, el mismo valor real, y obtuve estas gráficas. Simplemente porque fui moviéndolos en forma simultánea los cursores, ¿no? Después dije, bueno, voy a dejar uno de ellos fijos, por ejemplo, el C sub 1 en menos 0,3, y varío el C sub 2 y obtuve estas gráficas. Fíjense que son todas diferentes. No son las anteriores iguales a esta, porque las anteriores, si las miramos, son tipo parábolas deformadas, por supuesto, y estas ya tienen otro tipo de forma. Incluso, si ustedes miran, hay una que se va sobre el eje X hacia menos infinito de X, sobre el eje. Después dije, bueno, ¿qué pasa si ahora mantengo C sub 2 y hago variar C sub 1? Y encontré estas otras curvas. Todas las que yo fui dibujando en las 3 diapositivas que les mostré, todas juntas conforman posibles soluciones, conforman la familia de funciones. E incluso hice algo más. Dije, dentro de todas las variaciones que tenemos, ¿qué pasa cuando C sub 1 es igual 0 y cuando C sub 2 es igual 0? Y me había tirado esta línea horizontal que corresponde con x igual 0, que era nuestra función, que efectivamente encontramos que cuando C sub 1 es igual a 0, C sub 2 es igual a 0, la función nos queda y igual 0, o x igual 0, ¿no? En el caso de la expresión como la teníamos hecha antes. Y todas esas familias, todas esas curvas, digamos, pertenecen a la familia de funciones. Como para que quede un poquito más claro este concepto de las gráficas, voy a trabajar con otra función, con otra ecuación diferencial. Sí, Karina, ¿querés que volvamos? No está bien. No, contarles a los chicos que capaz en alguna de las clases que viene les contamos brevemente cómo introducir el comando en el GeoGebra para que a ellos también puedan ir chequeando. De acuerdo. Con el Igual sí. yo no tengo problema porque no habría muchos temas para tratar, pero en la clase de consulta de hoy podemos trabajar un poquito con esto y con GeoGebra. Claro, porque está bonito eso y bueno, después no sé si vas a dar el campo de pendientes también que se puede visualizar. Por supuesto Genial, que lo vamos a genial. ver. Eso nomás. Sí. Bárbaro, bárbaro. Bueno, una nueva ecuación diferencial muy sencilla, y' igual menos x sobre y. Muy sencilla para escribirla, chicos, ¿eh? Pero fíjense que yo les estoy afirmando que esta función irracional es una solución de esta ecuación diferencial. ¿Vieron cuando yo les dije que no necesariamente teníamos que tener funciones polinómicas, que podíamos tener de cualquier tipo? En la anterior tuvimos funciones exponenciales como solución. En esta aparece una función irracional. Obviamente que si queremos verificarlo tenemos que hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo antes, ¿no? Tenemos que hallar la derivada de nuestra función. Y nosotros sabemos que para hallar esta derivada hay varias formas de hacerlo, pero una de ellas, la más simple, la que yo les recomendaría, sería trabajarlo por sustitución, haciendo z igual 9 menos x cuadrado. Simplemente de paso vamos a reemplazar, a repasar derivadas ya que estamos, con lo que nosotros estaríamos diciendo que estaríamos en una función que es y igual raíz cuadrada de z. Que si la buscamos en la tabla, vamos a saber que nuestra derivada nos dice que es 1 sobre 2 raíz de z por z'. 1 sobre 2 raíz de z por z'. Es decir,
que aquí, en esta expresión desarrollada, yo acabo de aplicar lo que tenemos en la tabla de derivada. En la primera parte aparece 1 sobre 2 raíz de z, o sea, de 9 menos x cuadrado, y luego por z', es decir, la derivada de lo que tenemos dentro de la raíz de 9 menos x cuadrado, que es menos 2x. Como el menos 2x está en el numerador y todo lo otro está en el denominador, podemos simplificar este 2 que está multiplicando a x con este 2 que está multiplicando a la raíz, sin olvidarnos del menos que nos queda delante o nos queda en el numerador, y nos queda menos x sobre raíz de 9 menos x cuadrado. Esa es la derivada de la función. Esa es la primera parte de nuestra ecuación diferencial. Seguimos haciendo el mismo proceso, chicos, ¿eh? Nos dan una función, la derivamos, y después lo que tenemos que hacer es a esta derivada llevarla a la ecuación diferencial y ver si se verifica o no esa igualdad que tenemos. Y efectivamente, lo hacemos ahora. Cuando la reemplazamos en la ecuación diferencial, vamos a borrar un poquito lo que tenemos, lo celeste, que es la derivada, es igual a menos x, que es lo que teníamos ya en nuestra función, sobre la función que nos propusieron que era solución. Y acá no hay que hacer nada más, porque ya estamos viendo que lo que nos quedó en el primer miembro, que está en celeste, es exactamente igual a lo que está en el segundo miembro, o sea que tenemos una identidad, o sea que efectivamente raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado es una solución de nuestra ecuación diferencial. El proceso es el mismo. Si se comprendió, genial. Si hay dudas, preguntan. Yo a su vez voy a hacer otra pregunta. Esta función que nos dieron a nosotros, que está escrita aquí en rojo, ¿es una solución general o es una solución particular de nuestra ecuación diferencial? Nos están diciendo una solución particular. Yo voy a tener un poquito acá de cierto recaudo, porque después les voy a explicar algo más. Es efectivamente una solución particular, pero yo lo que puedo afirmar en este caso, por ahora, es que no se trata de una solución general. Eso es lo que mejor puedo afirmar, porque después vamos a ver que existe otro tipo de solución que se llama singular y que nos complica un poquito las cosas. Pero sí es importante saber que no se trata de una ecuación general, porque no aparecen las constantes, o sea, no nos lleva a una familia de funciones, sino que nos representa una curva en general. Por lo tanto, está bien lo que ustedes dicen, solución particular, porque hasta ahora no conocemos otra cosa que general o particular. Dentro de un momento, o mañana, veremos que existen otro tipo de funciones, y entonces vamos a poder saber si es o no una solución particular o se trata de otra cosa. Pero el proceso que nos interesa a nosotros está muy bien ideado por ustedes. Simplemente quería aclarar, porque ayer cuando empezamos, o antes de ayer, cuando empezamos a hablar de ecuaciones diferenciales, dijimos que no nos podíamos olvidar de todos los conceptos de funciones, ni siquiera del dominio, ¿se acuerdan? Bueno, tenemos acá una solución propuesta que tiene restricciones, porque esta solución no está definida para todos los reales, sino que está definida para x en valor absoluto menor que 3. Porque tienen que ser aquellos valores que hagan que lo que está dentro de la raíz sea positivo o a lo sumo 0. Entonces, a veces nuestras soluciones tienen restricciones. No pasaba lo mismo con la anterior, porque si ustedes se acuerdan era una función exponencial. Y la función exponencial, su dominio es para todo valor de la variable independiente. En cambio acá, nuestra solución es una solución irracional, por lo tanto debemos traer otra vez aquel concepto que vimos de dominio, recordarlo y ponerlo otra vez en juego. Un detalle nomás, Sergio. Sí, Tochi, por supuesto, No, dale. no, porque vos recién dijiste que X puede tomar valores menores que 3 o a lo sumo igual a 3. Pero ahí en la restricción dice menor que 3. ¿Sabrán los chicos por qué estrictamente menor que 3? Muy buena tu pregunta, función... porque se me estaba pasando, Tochi. Bien. Ajá.
¿Por qué estrictamente menor que 3 y no x menor o Siendo igual que a 3? nuestra función acá, Tochi, ¿no? Siendo que nuestra función Exactamente. podría, o sea, el dominio de I, vamos a escribirlo acá como para que lo vean, ¿no? El dominio de I es x menor o igual que 0. Que 3. X en valor absoluto, perdón, menor o igual que 3. Ahí estamos. Ahora sí. No, Ahí dice Florencia porque el no. radicando queda negativo. Sí, pero la pregunta de Tochi es por qué acá el dominio de esta función puede ser menor o igual que 3 y nosotros acá solamente estamos poniendo menor, no menor o igual. Fíjense que esta función no existe por sí sola, porque si es 3 se hace 0 también, dice Aitana. Bien, ¿y qué pasa si se hace 0, Aitana? Porque esta función que está escrita en rojo, ¿existe por sí sola o es parte de algo? Nos quedan indeterminaciones, dice Aaron. Indeterminaciones no sé. Capaz que quiso decir lo que estamos pensando, ¿no? Claro, Aaron, a ver, ¿qué podés decir entonces? No una división de 0 sobre 0. Fíjense lo que sucede, chicos. Están orientados, lo están expresando mal, pero están orientados. Esta función que está escrita en rojo es una solución de esta ecuación diferencial. Pero tenemos un problema. Si x fuera igual a 3, y daría 0. Y si y daría 0, no podría ser una solución de esta porque no la podríamos verificar, porque no puede haber 0 en el denominador. Lo han dicho bien ustedes en el chat, lo terminaron diciendo bien. Por eso es importante analizar todo en conjunto. Fíjense que una cosa es el dominio de esta función y otra cosa es que dentro del dominio de esa función habrá valores que verifican y otros que no la ecuación diferencial. Y ahí estamos definiendo las restricciones que tiene nuestra solución. En la misma derivada ya se podrían haber dado cuenta al quedarle la raíz en el denominador. Exactamente. Aquí cuando hallamos la derivada, dice Tochi, en esta parte. Fíjense, además, lo que está escrito abajo, y con esto vamos a terminar por hoy, que otras soluciones que nosotros tenemos de esta expresión podrían ser y igual raíz cuadrada de c menos x cuadrado, siendo c nuestra constante arbitraria que pertenece a los reales y positiva, porque si c fuera negativo, acá dentro de la raíz nos va a quedar todo un valor negativo y no podríamos calcular la raíz cuadrada. Entonces, observen esto. Esta solución que está acá en rojo, al tener la constante, es la solución general de nuestra ecuación. Esta sí es la solución general, porque para cada valor de c vamos a obtener una función. Y si c es igual a 9, reemplazando c en esta expresión, obtenemos la función que nos dieron originalmente. Entonces, como a partir de un reemplazo de un valor de la constante en la solución general, obtenemos para c igual a 9 la solución dada, decimos que efectivamente se trata de una solución particular, porque sale de la solución general. Una solución particular siempre se desprende de una solución general. O sea, ahora estamos en condiciones de afirmarlo. Vamos a ver mañana que hay soluciones que parecen particulares, pero no lo son porque no se desprenden de la solución general. Pero eso quedará para mañana. Y a partir de acá vamos a arrancar en el día de mañana, porque después de esto viene también las gráficas de estas ecuaciones que estuvimos viendo. Así que nos encontramos hoy a las 19 horas en la clase de consulta entonces. Y vamos a trabajar con GeoGebra. Listo, Por gracias. favor, gracias a ustedes, Gurice. Y gracias a Tochi, Fabián y Karina por acompañar.